El nacimiento de la ciencia moderna. La ciencia moderna se refiere al enfoque científico que se desarrolló a partir del siglo XVIII, que se caracteriza por la aplicación del método científico y la observación empírica o la experimentación rigurosa para comprender lo que hoy conocemos como el mundo natural. El nacimiento de la ciencia se le atribuye a tres grandes figuras, como por ejemplo Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton, cuyo trabajo en el campo de la física y de la astronomía y de las matemáticas sentaron las bases para el enfoque científico moderno. La ciencia moderna tiene un impacto significativo en la comprensión del mundo natural, que ha llevado a importantes avances, como por ejemplo la medicina, la tecnología y la ingeniería. La revolución científica se divide en dos fases. La primera fase, el Renacimiento en 1440 y 1540, y la segunda fase, la ciencia durante las primeras revoluciones burguesas en 1540 y 1650. El Renacimiento. Durante este periodo surgieron nuevas ideas y enfoques hacia la ciencia y la experimentación, y se produjo un resurgimiento de la educación y las culturas clásicas. Revolución humanista en las actitudes y las ideas. Si el Renacimiento solo se hubiera caracterizado por una mejora gradual o rápida en las condiciones económicas, no ocuparía el lugar que detenta en la historia mundial. Su importancia en la ciencia, el arte y la política es que fue un movimiento revolucionario. Unión del artesano y el sabio. Como era necesario ganar dinero y para gastarlo, los técnicos y los artistas no fueron tan despreciados como en los tiempos clásicos o medievales. Las artes de la ornamentación y el lujo, pintura, escultura y arquitectura florecieron y se desarrollaron menos, pero con mayor originalidad que en el periodo clásico. Placer, arte y dinero. Tanto en los países católicos como en los protestantes, el Renacimiento significó una definida y deliberada ruptura con el pasado. Se tomó una nueva orientación y las formas medievales de la economía, la edificación, el arte y el pensamiento se desvanecieron para siempre. El Renacimiento fue un periodo disturbio, también de esperanza. Y se lo compara con la desesperación de la era clásica tardía y de la vida futura y mucho más de las actuales preocupaciones. En todas las formas de expresión se produjo una nueva y clara admisión del goce físico. Exploración del mundo. El Renacimiento fue rico en grandes obras descriptivas que cubrían todos los reinos de la experiencia humana. La amplitud de su interés queda mostrada en las conquistas de un hombre que fue el epítome de la época, el gran ingeniero, científico y artista universal Leonardo da Vinci. La fase inicial de la revolución científica fue la descripción y crítica más que el pensamiento constructivo. En cuanto al arte, el Renacimiento se caracterizó por la perspectiva y la reproducción realista, y muchos artistas desarrollaron técnicas avanzadas para poder lograr esto. En cuanto a la medicina, tenemos al anatomista Andrés Berzelius, que publicó su obra De Humani Corporis Fabric en 1453, que se convirtió en un hito de la anatomía humana. Navegación y astronomía. En cuanto a la navegación, los viajes de exploración por parte de los europeos se pudo lograr muchas cosas. Una de ellas fue abrir el mundo hacia lo capitalista y al comercio, dándose a conocer como algo nuevo y no explorado. Por lo tanto, Cristóbal Colón, al descubrir un nuevo continente, tras 10 años de dar vueltas por España, Inglaterra y Portugal, y sobre todo toda Europa, se dio a conocer la explotación tanto de minas como plantaciones, que es lo que más resaltaba en el continente americano. Esto llevó a que los viajes tengan mucho valor y por lo tanto nuevos pensamientos y una nueva forma de educación, enfocándose en construir instrumentos que les ayudaría a perfeccionar su técnica
en todo aspecto, dando así a conocer la brújula, los mapas, que les ayudaría en un futuro a desarrollarse mucho más como sociedad. En este periodo de 1540 a 1650 se produjeron grandes cambios tanto a nivel económico, social y político, donde también a nivel de la ciencia se empezó con lo que se refiere a lo que es la observación y experimentos. También se descubrieron grandes cosas como el telescopio y muchas otras cosas más que tuvieron origen durante ese periodo. Y económicamente en ese periodo estaba controlado. Mayormente se realizaban las navegaciones que quedaban en la economía. Empleo de la hulla. Durante este periodo del siglo XVI, casi llegando ya al siglo XVII, se veía que se escaseaba la madera, el carbón, y cada vez era muy difícil de conseguirlo. Tenían que talar bosques vírgenes y se convertía eso como un recurso más caro cada vez. Así que se empezó a ampliar o se empezó a usar lo que es la hulla. Anteriormente ya se lo ampliaba, que produjo grandes cambios también económicos. Y eso también fortaleció porque gracias a la hulla aportaron a grandes cosas de esa época. Justificación del sistema solar. Durante la segunda fase de la ciencia moderna, también conocida como las primeras revoluciones burguesas en el año 1540 y 1650, surgieron avances importantes en la astronomía que llevaron a la justificación del sistema heliocéntrico. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico propuso la idea de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra como normalmente se creía. En este enfoque posteriormente fue apoyado por astrónomos y matemáticos, como por ejemplo el astrónomo italiano Galileo Galilei. La nueva filosofía. En cuanto a la nueva filosofía, el método científico moderno emergió durante esta fase, con la idea que la experimentación y la observación empírica eran fundamentales para la construcción del conocimiento, y con el uso de la matemática como herramienta para la comprensión de la realidad misma. Grandes pensadores y matemáticos como el francés René Descartes y el físico inglés Isaac Newton proporcionaron importantes bases teóricas para la construcción de la ciencia moderna. Y las ideas de Descartes en particular fueron influyentes en la filosofía moderna. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a night. Never let me down. Don't you give up.